Muy buenas noches. Es un gran privilegio para mí el tener la oportunidad de estar presente en esta cátedra prima. Quiero reconocer y agradecer la presencia del señor rector. Muchas gracias, señor rector. Sabemos que, no obstante su muy apretada agenda de actividades oficiales, se ha tomado usted el tiempo de estar aquí, lo cual me distingue mucho y le agradezco todas sus atenciones. Muchas gracias. Agradezco también la presencia y la recepción de los maestros eméritos y autoridades de la universidad. Gracias también a todas y todos por estar aquí esta tarde. Quiero hacer una mención especial porque la invitación me fue hecha por la Sociedad de Alumnos de Derecho de esta universidad y quiero reconocer al presidente de esta Sociedad de Alumnos, a don Emiliano Oaxaca Paterna, por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes. ¿Y qué mejor institución universitaria para hablar del tema justicia constitucional y democracia? Pues, como todos sabemos, el lema de esta muy prestigiada institución educativa, Indivisa Manent, nos lleva inmediatamente a la idea de permanencia y unidad a nivel personal, familiar e institucional. Y esta unidad de la que hablo puede fácilmente llevarse a la plática que hoy nos concierne, ya que las democracias solo pueden sostenerse cuando quienes las conforman integran en armonía una unidad ideológica y de intereses comunes que, construida a partir de valores, leyes e instituciones, logra estabilidad duradera a partir del diálogo, el consenso y, de manera muy principal, la justicia. Hasta la más grande democracia puede derrumbarse cuando, para romper la unidad cívica que la sostiene, se aceptan y promueven discursos de odio y de intolerancia, que tensan y segmentan las bases sociales, provocando que los distintos grupos, que a pesar de sus diferencias permanecen unidos, respetuosos y amigables, se enfrenten y friccionen cada vez más, guiados por liderazgos que, en lugar de cohesionar, provocan división y enfrentamiento, exacerbando las discrepancias, las divergencias o las inconformidades existentes en una comunidad, sean estas raciales, económicas, históricas, religiosas o de cualquier tipo. En contraste, las democracias pueden mantenerse unidas cuando, por un lado, construyen sólidos esquemas legales con adecuados contrapesos para defender los derechos de las mayorías, pero sobre todo de las minorías. Y cuando a partir del sistema de justicia se defienden y maximizan los derechos humanos de todos los individuos. Hablar de una democracia pura no es entonces hablar del gobierno de la mayoría, sino de un gobierno legítimamente elegido por las mayorías, pero que vela por igual por la protección de todas y todos quienes integran la sociedad. Ahí es donde los sistemas de justicia independientes y autónomos pueden tener su mayor impacto, pues a través de los mismos se protegen procesos electorales libres y transparentes destinados a defender el voto mayoritario, pero también a partir de los tribunales se logra la existencia de leyes y acciones que protegen a las minorías. Lo cierto es que está demostrado que las leyes no bastan y que incluso la mejor constitución puede ser vulnerable. Por ello, si bien el pilar constitucional y legislativo es esencial en el mantenimiento de las democracias, debe a la par cultivarse la ética y la moral que sirvió en un inicio para la fundación de un Estado democrático. Los ideales y valores deben mantenerse y debe alimentarse este deseo de unidad por parte de los integrantes de la sociedad.
Ahí, la justicia también es un factor clave, pues a partir de sentencias justas, los juzgadores ayudan también a generar, por un lado, sensibilidad y satisfacción social, y por otro, a exaltar el respeto y la tolerancia. Los jueces son finalmente los máximos conciliadores del aparato social, y por ello sus fallos son importantes, puesto que además de generar la esperanza de una mejor sociedad, pueden en cada juicio compensar las desigualdades e inequidades presentes que tanto lastiman y que de no resolverse serán el alimento para la división, la desunión e incluso la destrucción de una democracia. Para hablar de democracia hay que hacer referencia a diversos conceptos y ustedes como estudiantes universitarios lo saben bien. Incluso el filósofo griego Platón fue un severo crítico de las democracias. Llegó a preferir las monarquías de los reyes filósofos que impartían directamente justicia, cuando menos en tanto los integrantes de una sociedad no fuesen personas educadas y competentes, que lograsen comprender los asuntos de Estado y adoptar con base en ello decisiones racionales en beneficio de todos. Platón, como decía yo, gran crítico de la democracia ateniense de su época, pero ferviente admirador de la forma de gobierno de la gran Esparta, llegó a expresar que la democracia en Atenas fracasó porque era un régimen viciado dominado por una multitud pasional de ignorantes. En cambio, consideró que en Esparta se había tenido el perfecto gobierno mixto. Esto es, de Esparta Platón resaltó el sistema político aproximado a la justa medida, en tanto que tomaba lo mejor del principio monárquico y un poco del modelo aristocrático, pero con defensa de la libertad. A pesar de ciertos rasgos tiránicos, consideró que Esparta era la que tenía la apariencia de ser la más democrática de todas las ciudades. En esa visión de Platón, la justicia era un concepto unido a la democracia y surgía de la mezcla de dos bienes que consideraba divinos, la prudencia y la templanza, los que sumados a la fuerza permitían que naciera la justicia. Estos bienes debían tener preferencia en las leyes sobre cualquiera otros que él consideraba menores, como la belleza, el vigor y la riqueza. También Aristóteles criticó a las democracias cuando éstas no fuesen reguladas de tal forma que se impidiera el arribo de quienes usando la demagogia abusaran de la ignorancia de la sociedad. Pero se opuso también a la monarquía como gobierno de una sola persona, mostrando más bien preferencia por la aristocracia o gobierno de los mejores, aunque reconoció que la libertad era característica esencial de toda democracia. De este muy breve repaso histórico, podemos llegar a la reflexión que pareciera que los gobiernos democráticos han estado casi siempre precedidos de estados autocráticos y de sus excesos, en tanto que generalmente es el fracaso de algunas democracias las que suele llevar nuevamente a gobiernos dictatoriales. En una especie de ciclo que suele repetirse, y la cuestión entonces es analizar qué es lo que ha permitido que las democracias más añejas y consolidadas puedan llegar a sufrir alguna transformación negativa. Es posible anunciar que son los resultados palpables de cada democracia los que permiten su propia estabilidad y que a la vez estos resultados solo pueden alcanzarse cuando se vive en una democracia pura y no en una democracia aparente. ¿Cómo podríamos conceptualizar a la democracia? Tradicionalmente se ha dicho que la democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos, sea directamente o por medio de sus representantes elegidos libremente.
La doctrina también ha considerado a la democracia como la mejor forma de gobernar, porque, en primer lugar, el gobierno representa a todos y no solo a unos cuantos. Mantiene mayores niveles de libertad de los ciudadanos, partiendo de que son ellos los que eligen sus propios gobiernos. Genera mayor gobernanza a partir de su transparencia derivada de los pesos y contrapesos que mantiene. Y finalmente, respeta, promueve y maximiza los derechos humanos de las personas sin romper los necesarios equilibrios sociales. Existen desde luego diversas definiciones de lo que es un entorno democrático, pero más allá del aspecto teórico, han surgido también distintas críticas a la democracia y creo que también han surgido derivaciones e incluso desviaciones de lo que es una verdadera democracia. Pues se suele creer que una democracia no es más que el gobierno de la mayoría, siendo que las verdaderas democracias son mucho más que eso. Y deben trascender más allá de los procesos electorales para realmente buscar el mejoramiento integral de la sociedad que la sostiene. En la democracia moderna hay dos características esenciales que conviene recordar. Primero, la efectiva protección frente a la arbitrariedad de los poderes absolutos y, en segundo término, un medio pacífico de cambio político. ¿Cómo podemos relacionar la importancia del papel de los jueces en el ámbito de consolidar y salvaguardar un Estado democrático? Iniciaré precisando que el principio de que los jueces no sean elegidos a partir de elecciones populares, sino de un proceso selectivo del que se considera más o se considera al más capaz, es consistente con el esquema de separación de poderes. Ello es así porque quienes ejercen la función de impartir justicia no necesariamente deben ser los más populares, sino aquellos que, alejados de cualquier influencia o presión política, económica o de cualquier tipo, puedan garantizar fallos independientes y autónomos. Otra cuestión que da razón a los mecanismos apolíticos de selección de los jueces lo es la que les legitima para precisamente juzgar la validez de los procesos electorales que se realizan para elegir a quienes representan en una democracia al pueblo en los otros poderes del Estado, y para también juzgar los actos de esas autoridades y la forma en que respetan los derechos de toda la sociedad. Los jueces, de manera especial los jueces constitucionales, son defensores de los más sagrados principios, pero incluso los jueces de legalidad son responsables de velar por la defensa de los valores que mantienen unidas a las sociedades. Voy a citar aquí diversas ideas de un gran juez desde mi punto de vista y que ha sabido transmitir su experiencia, sus conocimientos y su filosofía de manera brillante. Me refiero a Aarón Barak, autor de la obra Los jueces en la democracia. Él fue presidente de la Corte Suprema de Israel en los tiempos más complejos de esta nación. Los jueces en una democracia, dice Aarón Barak, tienen dos roles centrales que van más allá de la simple resolución de disputas o controversias. El primero consiste en llenar el vacío existente entre la sociedad y las leyes, lo que involucra la necesidad de generar el necesario balance para adaptar la ley al cambio social, lo que es indispensable para asegurar estabilidad. Dice Aarón Barak que hemos trascendido la vieja concepción de que el juez solo era la boca que pronunciaba las palabras de la ley y que en la actualidad lo que se requiere es que el juez sea un socio activo en la creación del derecho. Y el segundo de estos roles importantes
es el de proteger a la Constitución y a la democracia, involucrando el último esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas, no solo a la opinión pública o a los políticos, sino a los propios principios democráticos que rigen en una sociedad. Dice Barak entonces que cuál es el papel de los jueces en una democracia y específicamente en momentos de tensión. Y esta es la línea sobre la que argumenta para poder llegar a las conclusiones. Barak fue juez constitucional por más de 23 años en Israel, como les decía, y afirma que es deber de un juez proteger al individuo de los abusos de la acción del Estado y contribuir al significado de ciudadanía y al de derecho cívico. Señala también que en la ejecución de esa obligación, los tribunales deben inevitablemente entrar en conflicto con otras ramas del gobierno, especialmente en tiempos donde más y más cuestiones políticas se presentan como cuestiones legales, lo que se ha dado en llamar la judicialización de la política. Y son traídas todas estas controversias para ser juzgadas por las Cortes, y especialmente así, donde el alcance del control constitucional sobre las otras ramas es más amplio que en el pasado. Un control constitucional más amplio trae consigo un mayor interés en el trabajo de las Cortes y un mayor involucramiento de la sociedad en esta función. Y amplía la tensión entre la Corte y otras ramas del gobierno, inevitablemente. Si no hubiera conflictos ni tensión, la Corte no estaría desempeñando adecuadamente su papel de último intérprete de la Constitución y garante de la división de poderes. Así, critica Barak, o más bien señala que siempre hay crítica porque los jueces serán atacados por los políticos y los sectores del público que no están contentos con sus determinaciones. El ataque probablemente se enfoque a resultados individuales o probablemente se dirija en las tendencias. A veces se tacha a los jueces de demasiado activismo o de demasiada represión. El ataque puede ser amable o algunas veces brutales y hasta violentos. Ellos pueden consciente o inconscientemente desgastar la legitimidad de los tribunales y también estos ataques pueden afectar la independencia de la judicatura. ¿Qué debemos hacer los jueces al respecto? Yo siempre señalo, y aquí hablo desde mi perspectiva personal y particular, yo tengo 35 años en la función judicial, desde estudiante entré a trabajar a un órgano jurisdiccional y tengo la formación de la carrera judicial. Y desde esta perspectiva estamos conscientes, los jueces, de que nuestras decisiones siempre dejarán a alguien insatisfecho. De broma señalo que si esta función fuera un giro mercantil, dejaríamos al menos insatisfechos al 50% de la clientela, por lo menos. Y la reacción natural de quien pierde, como siempre, es descalificar al juez que resuelve. No se acepta una decisión contraria y siempre se dice que el juez es corrupto o que se dejó vencer por alguna influencia. Y finalmente estos ataques al trabajo de los jueces llevan a cierta descalificación o a cierta desconfianza en la función judicial. Pero, bueno, los que hemos sido formados en esta carrera sabemos que esto es parte de nuestra función. El juez que imparte justicia tratando de ganar el reconocimiento o el aplauso o la simpatía de la mayoría no está haciendo su función adecuadamente, porque esos no son los valores sobre los que se mueve la actividad jurisdiccional. Se tiene que resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento con base en la interpretación de nuestros principios constitucionales y legales y desde luego con la sensibilidad de los impactos que tienen las decisiones judiciales.
Dice Aharon Barak que los jueces no deben abandonar su papel como salvaguardas de los derechos humanos en una sociedad libre y democrática. No debe mostrar la Corte deferencia a las otras ramas cuando entra en cuestión el balance adecuado entre los competidos valores constitucionales. No se deben disculpar los jueces por su carácter no representativo. Las Cortes no son órganos representativos. Su papel es dar efecto a los valores profundos de su sociedad como están expresados en sus normas básicas, en sus tradiciones y también en su historia y contexto social. El papel del juez no es expresar el estado de ánimo del día. Los jueces no deben estar a la defensiva de los argumentos contramayoritarios. Cuando los jueces declaran una ley inconstitucional, su declaración enriquece a la democracia, porque obtienen su poder de revisión de la propia Constitución y del propio régimen democrático. Y porque la democracia no son simples reglas mayoritarias, sino también la protección de los derechos y libertades de todo individuo. La democracia no puede existir en la ausencia de los derechos humanos. El consejo que da Barak a los jueces es ser sinceros consigo mismos y con su filosofía judicial. Específicamente, los jueces deben ser neutrales con respecto a las partes. Ese es un principio fundamental. Pero esta neutralidad no significa apatía hacia la situación de las partes. Neutralidad no significa indiferencia con respecto a la democracia, a la separación de poderes o a la independencia judicial o al respeto de los derechos humanos. Neutralidad significa equidad e imparcialidad. Significa la confianza de las partes y de la gente en la integridad moral del juez que resuelve. Y su convicción de que su único motivo es la protección del Estado de Derecho y no su propio poder o prestigio. Neutralidad significa dar importancia a los argumentos presentados ante el juez. Todos somos iguales ante un juez. Los jueces deben ser objetivos, deben sustentarse en requerimientos normativos que son externos a ellos mismos. Un juez no debe imponer sus propios valores subjetivos al público. Debe reflejar los valores básicos de la sociedad democrática en la cual vive. Por supuesto, el juez es producto de su época, formado por el tiempo y la sociedad en la que le toca vivir. La objetividad no consiste en amputar al juez de su entorno. El objetivo es permitir a ese juez expresar los valores profundos de su nación. De esta manera, el juez debe reflejar, dice Aharon Barak, historia, no histeria. Debe dar sentido a los valores básicos aun cuando estos no correspondan a los vientos cambiantes de la opinión pública. El juez no puede ejercer su función atendiendo a lo que vaya a decir la opinión pública. No puede estar sujeto a ese tipo de variantes. Populismo y juzgamiento son conceptos contradictorios. Un juez debe ser sensible a la necesidad de mantener la confianza pública en la judicatura. La falta de confianza en la judicatura, escribió Balzac, es el principio del fin de la sociedad. El juez no tiene ni espada ni bolso. Todo lo que tiene es la confianza de la gente en él. Sin embargo, la necesidad de asegurar esa confianza no significa la necesidad de garantizar popularidad. Para Aharon Barak, los jueces tienen la idea de derrotar el populismo y dar sentido a los valores básicos en una sociedad democrática. Y si bien es cierto que estos valores básicos suelen cambiar con el tiempo, con el contexto, considera que existe un límite delicado entre los nuevos valores básicos y los vientos cambiantes de la opinión pública. Existe un límite delicado entre el nuevo clima social y las nuevas realidades en las que el juez debe ser perceptivo y la presión pública a la que el juez debe oponerse. Los jueces deben ser sensibles a la importancia de su labor y a las limitaciones que ésta impone. Deben ser autocríticos y de amplio criterio.
debemos estar abiertos a nuevas ideas necesariamente. También el juez debe ser sensible a la tradición. Tradición significa sentido de la historia, significa una fusión de horizontes del pasado y del presente, significa un diálogo entre generaciones. Abro una cita: cada juicio es un eslabón en una cadena, un capítulo en un libro. Debemos siempre recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Siempre debemos mirar hacia atrás y hacia adelante. Nuestro juicio se debe ajustar al derecho real existente. Debe ser una sólida base en la cual el futuro puede ser construido. Un juez debe ser parte de su gente. Así lo señala Aharon Barak. Ser consciente del entorno es esencial, de los eventos que preocupan a la sociedad en su conjunto. Es deber de los juzgadores estudiar los problemas de su país, leer su literatura, escuchar su música. El juez forma parte de su época, es hijo o hija de su tiempo, es producto de la historia de la nación en la que se desarrolla. En estos momentos de la historia, la tensión entre las cortes y las otras ramas del gobierno alcanza un punto importante. Esto es natural y debe ser anticipado. Para Barak, en muchos casos, el trabajo de la Corte es reflejar el profundo consenso público y no crearlo. Pero en todos los casos llega un momento en el que la Corte debe guiar, donde la Corte es el impulso del nuevo consenso. Por tanto, el juez debe dar sentido a los valores y principios que reflejan las convicciones profundamente enraizadas de una sociedad democrática. El proceso de equilibrio de ninguna manera requiere que el juez sacrifique al Estado en el altar de los derechos individuales. El trabajo del juez es lograr un delicado equilibrio entre la comunidad y la individualidad, entre las necesidades del público y los derechos del individuo. Y cuando las escalas están en balance, el juez debe dar especial peso a uno de los más importantes valores, la justicia. El juez, por esencia, debe hacer justicia. Pero este proceso de equilibrio debe ser un proceso racional. Debemos manifestar razones, no solo consentimiento. El método por el cual el juez equilibra y evalúa y el método por el que la legislatura equilibra y evalúa los mismos valores son totalmente diferentes. El proceso legislativo es esencialmente político. Por tanto, habiendo hecho un repaso de estos conceptos básicos sobre democracia y sobre judicatura, conviene ahora reflexionar muy brevemente sobre lo que puede poner en riesgo la continuación de las democracias y sobre todo por qué en muchas ocasiones los ataques a los tribunales y jueces son el arma que permite, a partir de la destrucción de los contrapesos, aniquilar de golpe o poco a poco y casi inadvertidamente los principios y los pilares de un régimen democrático. Cito aquí a una escritora uruguaya, Hannah Fisher, quien cuestiona aquellos gobiernos que, nacidos de la democracia, han derivado en algo que se aleja de ella. En sus palabras dice: debo francamente admitir que si por democracia se entiende dar vía libre a la ilimitada voluntad de la mayoría, entonces, dice ella, yo no soy un demócrata. E incluso considero que tal forma de gobierno es perniciosa. Fin de la cita. La democracia, señala, como creación del espíritu liberal, fue concebida como una valla al poder absoluto, pero debemos entender cuidadosamente el liberalismo que le dio origen y no entender que muchas veces democracia y libertad son cosas distintas, ya que la presencia de la primera no asegura la de la segunda y viceversa. La democracia ilimitada entra en conflicto con la libertad individual. Cuando la regla de la mayoría se aplica en aquellos ámbitos que han sido definidos como de dominio individual, la democracia
se vuelve una forma más de gobierno ilimitado en donde no existen cortapisas contra el abuso del poder. Aquí es donde surge la necesidad de respetar los contrapesos vigentes en un régimen democrático. Pues cuando bajo la consideración de que la mayoría ha legitimado a un gobierno determinado, se destruye la fuerza de los poderes y organismos creados para evitar precisamente el ejercicio ilimitado de poder, se pone en riesgo la vigencia de la democracia misma. Como escribió el autor francés Alexis de Tocqueville, las tradiciones que realmente conducen a la libertad son un gobierno sometido a la ley, el derecho consuetudinario, el common law, los juicios por jurados, un poder judicial accesible, eficiente y realmente independiente, y las comunas. Fin de la cita. Sin un poder judicial fuerte e independiente, solo puede existir espacio para el surgimiento del despotismo y eventualmente del totalitarismo. En consecuencia, los principios básicos de la democracia excluyen, por esencia, la concentración de los poderes, la democracia ilimitada, la desnaturalización del concepto de ley y de otros términos liberales clave como justicia, igualdad y libertad, y desde luego el abandono paulatino del derecho. El federalista Alexander Hamilton, conocido como uno de los padres fundadores de la nación americana, señaló una forma de asegurar la constante, recta e imparcial administración de la justicia, pero sobre todo la firmeza e independencia del poder judicial. Decía Hamilton que lo primero es cuidar el perfil de los juzgadores y segundo, asegurarles estabilidad en su cargo, en tanto mantengan una conducta adecuada. Cito a Hamilton. Dijo, si las Cortes de Justicia han de ser consideradas como bastiones en una constitución limitada en contra de las usurpaciones legislativas, esta consideración se torna un argumento muy fuerte a favor de mantener a los jueces en sus cargos de forma permanente, dado que nada contribuirá tanto como esto para mantener en los jueces esa independencia de espíritu que debe ser esencial para desempeñar en forma ecuánime tan ardua tarea. Esta independencia en los jueces es igualmente un requisito para defender la Constitución y los derechos individuales, de los efectos de aquellos malos humores que a veces se diseminan entre el pueblo mismo, cuando deben elegir a los representantes o bajo la influencia de coyunturas particulares. La independencia de los jueces debe ser una protección esencial contra las secuelas de esta ocasional irritación en la sociedad. Fin de la cita de Hamilton. Paso a comentar con ustedes algunas conclusiones. En palabras del abogado mexicano Eduardo Ferrer MacGregor, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces constitucionales son fieles guardianes de las constituciones democráticas de nuestro tiempo. En su opinión, el juzgador constitucional lidia cotidianamente con los más relevantes conflictos de la sociedad y que su tarea consiste en hacer respetar los valores, principios y normas de la Constitución, los cuales rigen la actuación de los órganos del Estado, pero también los aspectos más fundamentales de la vida de los ciudadanos. Lo anterior señala que en todo problema constitucional no se debate únicamente la situación jurídica de los interesados, sino también la configuración y contenido de los derechos y libertades fundamentales, así como el sano funcionamiento de los poderes públicos. Así, las sentencias de los jueces constitucionales, además de resolver la cuestión planteada, trascienden a la estabilidad social, económica, política y, permítanme agregar, democrática de una nación. Para el profesor colombiano Germán Alfonso López Daza,
los jueces constitucionales tienen una especie de función legislativa y aparecen como creadores conscientes de sus reglas constitucionales y no como simples aplicadores pasivos de los textos superiores, democratizando de esta forma el uso de la Constitución. Así, en cualquier definición de juez constitucional, es posible advertir su vinculación a la estabilidad y desarrollo de las democracias. El Poder Judicial tiene intervención directa en la defensa del respeto que debe darse a las decisiones mayoritarias que legitiman un gobierno. Pero también su rol es asegurar el respeto a la opinión y derechos de las minorías y finalmente a los derechos de cada individuo de una sociedad, haya votado o no por el gobierno de que se trate. El reto entonces es enorme y no está libre de tensiones y confrontaciones, por lo que gran tacto y sabiduría se requiere para evitar que las decisiones de las Cortes Supremas generen mayores problemáticas que deriven en rutas hacia la destrucción de la independencia judicial y eventualmente hacia la destrucción de la democracia misma. Más allá de la participación de los jueces en las disputas legales que ocurren entre las personas y de la propia lectura de la ley suprema, los juzgadores, sea en su contexto de mera aplicación de la ley o incluso de interpretación constitucional, deben tener en cuenta que su función implica también asegurar que los valores democráticos perduren. Y ante todo, deben dar buenos resultados y rendir buenas cuentas de justicia a la sociedad a la que sirven. El respaldo de los jueces no está únicamente en la Constitución, y así lo ha demostrado la historia, pues han sido más los foros de litigantes, los académicos y las universidades quienes han salido en el tiempo en defensa de la independencia judicial, elevando el espíritu ciudadano para no ceder ante los ataques que pueden surgir en contra de las Cortes y de sus jueces. La tarea no es fácil, pero si la ciudadanía percibe que quienes imparten justicia lo hacen de manera imparcial y eficaz, serán los propios ciudadanos los primeros que defenderán a los tribunales y a sus jueces, no porque hayan fallado a su favor o en un asunto determinado, sino porque al resolver un juicio, cualquiera que sea el sentido de la resolución, han demostrado honradez y sentido de justicia. En suma, es la actuación y el ejemplo de los jueces, su diario actuar y su prudencia. Es la mejor manera de garantizar el respeto a la independencia y a la autonomía que se requiere para la función. Los jueces, como lo señala Barak, son cada día sujetos también a juicio en las tareas que realizan, y sin buscar ser populares, encontrarán su legitimidad en el aprecio social que exista a su capacidad, a su preparación, a su valentía, a su argumentación, a su prudencia, a su sensibilidad y a su profesionalismo. No se trata de buscar sentencias que a todos gusten, eso no es posible. El juez no puede darle gusto a todos, sino de producir sentencias que aunque puedan disgustar a algunos, pero que a pesar de ello dejen a los más inconformes satisfechos de que el fallo respectivo derivó de un exhaustivo análisis, de la prudencia, de una argumentación legal válida y sobre todo y ante todo de un sentido y compromiso con la justicia. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Muchas gracias.